Entonces, les voy a hablar un poquito de los textos académicos, pero nos vamos a enfocar en el texto que vamos a trabajar, en investigación. Eh, pero antes de eso, les voy a explicar qué es un texto académico. Entonces, un texto académico va a ser un documento que se va a producir siempre en el quehacer científico o académico, de manera institucional. Entonces, en este caso son todos los documentos que yo creo en las universidades, en los colegios, en los institutos. Tiene ciertas características, incluso el propósito primero de ese texto académico es difundir conocimiento, algo que yo he creado, porque la idea de esto siempre es crear conocimiento. Sí, ahí estoy grabando la clase. Bueno, entonces dentro de esos propósitos o de ese propósito, debo tener en cuenta tres cosas. Lo primero es el análisis. Para poder yo iniciar una investigación y crear un texto académico, lo primero que debo hacer es un análisis del tema. A ver, ¿qué tema voy a investigar? Incluso algo que siempre les recomiendo es que previo a yo elegir un tema para algún trabajo, si no me dicen que debe ser ese trabajo, o ese tema específico, lo que debo hacer es analizar qué tanta información puedo encontrar de ese tema. En muchas ocasiones ustedes eligen temas porque tienen afinidad, les gusta, pero no se enfrentan a esos buscadores académicos a decir, bueno, ¿qué información hay de esto? Y cuando están avanzando en esos trabajos se dan cuenta que no hay mucha información y se limitan porque no tienen de dónde extraer lo que necesitan. Entonces, lo primero, hacer un análisis del tema que voy a elegir. Lo segundo, hacer una reflexión. ¿Por qué estoy eligiendo ese tema? ¿Cuál es la relevancia de ese tema? Eh, ¿Qué voy a solucionar con ese tema que estoy planteando para mi trabajo? Y por último, ya la investigación, que ya va a ser más a fondo, y es donde ya voy a empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver con el documento que voy a escribir o voy a producir. Bueno, entonces, esto fue algo que vieron en Comunicación y Lenguaje uno. Se los pongo aquí para traerlo un poquito a memoria, porque en esos textos académicos exactamente es lo que yo voy a expresar. Yo, quien escribo el texto, pues voy a ser un emisor, voy a transmitir un mensaje que va a tener ciertos códigos, voy a elegir un canal en el caso de un texto, entonces ese canal pues va a ser por medio de un documento de Word, va a ser escrito, entonces voy a ver cómo hago que ese mensaje llegue a una persona y esa persona pues sería el receptor. Hay dos cosas que debo tener en cuenta, el tipo de lenguaje que yo utilizo en ese texto. Siempre debo escribir para el que está leyendo y no para mí. Yo sé y conozco del tema, y si yo conozco del tema, asumo que la otra persona también puede conocer de él, y no debe ser de esa manera. Yo he leído, tengo conocimiento previo, entonces digo, bueno, sí, para mí esto es muy fácil, yo lo entiendo, pero tengo que preguntarme, ¿será que la otra persona lo entiende de la manera que yo lo estoy explicando? ¿Será que debo manejar un lenguaje que sea más accesible o un lenguaje común? ¿O si voy a utilizar un tecnicismo, antes de utilizar ese tecnicismo, debo definir qué significa o debo indicar si incluyo unas siglas, pues primero, así sea una vez en el texto, qué significan esas siglas. Entonces, para que lo tengan muy presente, porque en muchas ocasiones se nos pasan, y en el caso de esas siglas también. Entonces, asumimos que la otra persona sabe qué significa eso, pero realmente no es de esa manera. Para que lo tengamos presente, escribimos para los demás y no para nosotros. Dentro de ese texto académico hay que tener ciertas cosas en cuenta, son 7 características que tienen este tipo de documentos. La primera es que debe ser intertextual. ¿Qué quiere decir esto? Que así yo vaya a crear conocimiento y tenga propiedad intelectual en ese documento, sea el documento que yo esté realizando, primero me debo informar. Debo recurrir a otros textos que van a ser mi fundamento y mi base para poder yo escribir. ¿Por qué? Porque si yo no he publicado nunca ningún documento o por ejemplo si publico pero voy a hablar de otro tema totalmente diferente a lo que yo publiqué, para que el lector me crea y lo que yo estoy diciendo tenga un fundamento de que es así, siempre tengo que utilizar textos que estén publicados.
¿Por qué? Porque ellos son los que van a dar el respaldo a mis argumentos. Lo segundo es que debe ser, pues, en un contexto científico académico, ya les había dicho, en universidades, centros de investigación o colegios. Lo tercero es que estos textos siempre tienden a comunicar resultados de procesos que se dan a nivel académico, que son procesos intelectuales, de investigación o incluso de reflexión, dependiendo del tipo de texto académico, si es un ensayo donde voy a hacer una reflexión o cualquier otro tipo de texto. Y hay algo muy importante, es que yo siempre tengo que persuadir a la persona que está leyendo de la validez de lo que yo estoy escribiendo. Tengo que convencerlo de que eso que yo le estoy presentando es importante y relevante y que le va a contribuir algo a su conocimiento. Luego, debe sustentarse en argumentos claros. Entonces, yo debo ser muy claro y debo exponer siempre, pues, mi postura y defenderla hasta el final, defender esa postura que tome desde un principio hasta el final. Y de esa manera es que yo voy a sustentar esos argumentos que tengo de alguna idea, de algún tema. Debe mantener un discurso formal, entonces aquí pues yo voy a crear, voy a emplear, perdón, esa terminología que esté acorde con el área temática que estoy tratando en ese documento académico. Como les digo, o sea, utilizo la terminología, pero tengo que tratar de definir a qué me estoy refiriendo para que la otra persona que esté leyendo entienda. Habrán personas que obviamente sí los van a entender porque si están buscando sobre ese tema, muchos conocen del tema y se van a apoyar en lo que ustedes hicieron. Pero hay otras personas que no conocen del tema, apenas están iniciando como en esa área temática y si yo no defino esa terminología o no explico bien de qué estoy hablando, le va a tocar pues ir a otro texto a buscar qué significa y la idea pues no es esa. Y por último, y esto es muy importante y quiero que lo tengan muy presente, es que siempre debe tener un orden lógico. ¿Por qué? Porque estos documentos eh, se van a presentar en partes que estén totalmente ordenadas, están diferenciadas y están lógicamente consecutivas. O sea, yo no puedo modificar porque yo creo, yo pienso que es que de esa manera que yo voy a poner los objetivos en la discusión o que en la introducción yo no le voy a plantear una hipótesis, sino que esa hipótesis la voy a poner en las conclusiones. O sea, no. Si yo les estoy diciendo que tiene un orden lógico y que así está establecido porque es una metodología, que se utilizó incluso desde esas normas APA, pues ustedes no pueden cambiar o modificar el orden de esa estructura. Si lo hacen, entonces ya dejaría de ser ese texto académico. Si estoy haciendo un ensayo argumentativo y ese ensayo tiene una estructura determinada, que es lógica, y yo le cambio esa estructura, pues entonces eso ya no será un ensayo. Para que les quede como muy presente, porque muchas de las ocasiones cambian el orden de las cosas. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el artículo científico, que es el tema base de seminario de investigación. ¿Qué es un artículo científico? Un artículo científico va a ser un informe escrito que siempre va a estar publicado, sea en un libro o en revistas científicas. Y es un resumen de una investigación más amplia. Entonces, normalmente siempre los trabajos de grado son trabajos más amplios, muy detallados, tienen gran cantidad de páginas, pero de ese trabajo de grado, yo puedo sacar un artículo científico, es un informe de ese trabajo que realicé, pero resumido. La cantidad de páginas de un artículo científico va a depender de la revista donde yo lo publique. Como puede tener muchas páginas, puede tener pocas. Pero para que lo tengan presente, el artículo es un resumen de un trabajo más grande, como por ejemplo una tesis o un trabajo de grado. Y adicional a eso, siempre tiene que estar publicado. O sea, esas son como las dos características. Es un resumen de algo amplio y debe estar publicado en una revista o en un libro. La estructura de ese artículo, entonces miren que ahí yo les numeré esa estructura. No quiere decir que cuando se enfrenten a un texto o a un artículo lo vayan a encontrar de esta manera, o sea, numerado, no, pero se los numeré para que tengan en cuenta ese orden lógico que debe tener. Entonces, Una pregunta. dime, El título el título de un texto o un artículo científico, una tesis, puede ser una pregunta.
No se puede poner en forma de pregunta. Si es de un trabajo, no se puede poner en forma de pregunta. En el caso de ser, por ejemplo, un proyecto de curso o un trabajo de grado, ya si es un texto académico no tan formal como estos, sí podrían pensarse en poner una pregunta, pero lo ideal es que no sea una pregunta, que esté allí la afirmación del trabajo que yo hice. Incluso algo que les recomiendo, y hay veces se confunden mucho porque siempre les digo, bueno, el título escríbanlo de último. ¿Por qué? Porque en muchas, no quiere decir que lo pongan de último en el trabajo, no, el título siempre va a ser lo primero que va a estar ahí en mi trabajo, pero la redacción siempre les digo, bueno, pónganlo de último. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones yo elijo un tema, le pongo un título y cuando voy desarrollando el tema o voy encontrando información, le puedo cambiar el rumbo a ese título. Y después a mí se me olvida cambiarlo, se me olvida modificarlo y mi trabajo queda de esa manera. Cuando alguien lee mi trabajo y lee el título, dice, no, pues aquí yo encontré la información que necesitaba. Cuando ya empieza a leer la introducción, el resumen y todo este tipo de cosas, dice, pero es que esto que está en ese resumen o en esa introducción no tiene nada que ver con el título. Entonces, muchas veces nos pasa es eso, que como se lo damos de una, apenas estamos iniciando nuestro trabajo y a medida que lo vamos desarrollando cambian ciertas cosas, se nos olvida modificarlo. Entonces, la recomendación es que, bueno, si lo van a poner de una, estén muy pendientes de que si cambia algo en el contenido de su trabajo, debo modificar ese título. O si no, pues se lo doy al final después de que ya tenga toda mi investigación. Bueno, allí hay como unas características, debe ser corto, muy claro, no más de 15 palabras, lo ideal es que sean no más de 15 palabras, pero me voy a encontrar artículos que van a estar por encima de ellas, incluso el ejemplo que les traigo ahorita es un artículo que tiene muchas más palabras de esas 15, pero lo ideal es que gire alrededor de esas 15, que si me paso 16, 17, pues no va a ser algo como tan exigente allí y decir, no, es que quedó malo, no, pero lo ideal es que sea un título muy corto que llame mucho la atención. Si es demasiado largo, el lector pues no le va a llamar tanto la atención. Entonces son como recomendaciones que se deben tener en cuenta. Luego están los autores o el autor, dependiendo pues la cantidad de personas que escriben ese artículo. En este caso, ustedes van a ser los autores cuando realicen su trabajo del proyecto de curso al final, pues ustedes van a ser los autores de ese trabajo que van a realizar. Incluso el trabajo que van a realizar es un trabajo investigativo y pues los otros semestres han realizado muy buenos trabajos investigativos que incluso les puede servir como base para su trabajo final de grado. Entonces ya ustedes verán si lo toman desde ya, desde esa manera para tener una base allí para el final de sus carreras. Luego está el resumen, resulta que ese resumen se divide en varias partes, tiene una introducción, objetivos, métodos, resultados, discusión y conclusión. Todo lo que lleva mi trabajo, o en este caso el artículo científico, va a estar ilustrado en ese resumen. Obviamente no voy a poder incluir la información y copiar y pegar tal cual la introducción, o sea, todo eso no, porque es un resumen, es algo corto. Incluso la cantidad de palabras se limita máximo a 500 palabras en el resumen. Eso va a depender también de donde yo vaya a publicar el artículo científico. En otras te van a decir pueden ser máximo 300, pero está dentro de ese número, entre 300 y 500 palabras puede tener ese resumen. No sé si de pronto cuando han investigado los artículos, han bajado información, han encontrado algo que se llama Astra. Ese Astra es el mismo resumen, pero está en otro idioma. En ese caso, está en inglés. La idea de ese abstract en inglés es de pronto si una persona que no hable el idioma español encuentra mi artículo, mi trabajo, pues lea ese abstract que está en su idioma, entonces ahí él ya va a decir, bueno, esta información que está aquí a mí me sirve para realizar mi trabajo, entonces voy a hacer la traducción ya de todo el trabajo al idioma inglés. Entonces, ese es el fin o el objetivo de poner un abstract. Incluso si yo voy a publicar en una revista donde me lo pidan en portugués, pues entonces ahí voy a poner ese resumen en portugués y dependiendo del idioma que me pidan en la revista donde voy a publicar. Luego tenemos unas palabras claves. Esas palabras claves en los artículos científicos debe de ser de 3 a 5 palabras claves. Y estas palabras me van a acompañar ese resumen. Lo ideal es no incluirlas
dentro del resumen. Lo ideal es que esas palabras sean información adicional que yo le voy a brindar al lector de mi tema de investigación. Luego está la introducción, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Esa introducción también tiene unas partes con un orden lógico y ahí se las estoy nombrando. Breve descripción del tema, planteamiento del problema, hipótesis, posibles soluciones, objetivo general. El día de hoy, dentro de las actividades que voy a dejar, una de ellas es ir a sus buscadores de referencia y descargar un artículo científico que cumpla con todas las partes con todas estas partes que le estoy mencionando, que tenga título, autor, resumen, astra, palabras claves, introducción y las que siguen a continuación. Pero quiero decirles algo, en muchas ocasiones esos artículos científicos no están redactados de la manera correcta. Cuando se vayan a enfrentar a revisar esa introducción y hacer el análisis, deben hacerlo de una manera muy detallada y por eso siempre me gusta que trabajen como en grupo para que lo puedan entender porque no es fácil, apenas estamos iniciando y no es sencillo, pero en algunas ocasiones o pueden saltarse ciertas partes de esa introducción o que las partes no estén en este orden. En ese caso sería un artículo que no está bien redactado. Algunas revistas no son tan exigentes en las publicaciones que tienen. Incluso las revistas están categorizadas, entonces puede ser que esa revista pues no tenga una categoría tan alta y por eso ni siquiera se fijan los que evalúan esos artículos que las partes estén ordenadas de la manera correcta. Entonces, para que si les llega a pasar eso, no vayan a dudar de ustedes del conocimiento, sino que puede ser que ese artículo no está redactado de la manera correcta. Igual cuando se estén enfrentando a ello, pues se van a dar cuenta. Continuando con la estructura del artículo, vamos a tener una sección que se llama materiales y métodos. Luego les voy a explicar cada una de estas materiales y métodos. En otra clase vamos a ver los resultados, la discusión y todo eso detalladamente. Luego están los resultados, pues ahí en esos resultados yo voy a poner datos experimentales, solamente voy a mencionar los datos que obtuve en campo sin necesidad de explicar el comportamiento de ellos y el por qué. En muchas ocasiones también se van a enfrentar a que encuentren artículos que tienen los resultados y la discusión unida. Entonces nos va a aparecer ahí el título, resultados y discusión. En ese caso está bien, eso ya lo decía el autor, si yo quiero unir mis resultados con la discusión o si pongo solo los resultados y luego pongo la discusión. Luego está la conclusión y al final la tabla de bibliografía. ¿Tienen alguna duda respecto a esa estructura del artículo? Bueno, esto que está aquí fue algo que les puse como unos ejemplos, pero ya luego ustedes verán esa parte para que aprendan un poco a manejar, porque siempre esta palabra como que se nos dificulta y en ocasiones no sabemos cómo utilizarla. Entonces ahí les puse como un ejemplo o cuándo se debe utilizar cada una de ellas para que lo tengan como muy en cuenta. Entonces ya les voy a presentar lo que vamos a ver de la introducción. Me indican por favor si les aparece ahí compartido. Todavía no, está como esperando para abrir o qué, no, ahí ya no, nada. No, voy a compartir otra vez así. Listo. Entonces, hoy vamos a iniciar con la introducción. Aquí hay un poco de lo que ya les expliqué anteriormente. Allí están cada una de las partes y lo recuerdo para que cuando vayan a buscar ese artículo científico, revisen esto, revisen que cada uno de ellos tenga estas partes que están allí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer las actividades desde el día de hoy con ese artículo. O sea, ese artículo lo vamos a trabajar para analizar la introducción, para analizar los materiales y métodos y para analizar la parte de resultados y discusión. Si el artículo que ustedes descargan no tiene todas estas partes, pues entonces no les va a servir para seguir haciendo las actividades. Por eso siempre les digo, o sea, y van a buscar un artículo que el artículo cumpla con estas características porque si no, no les va a servir para los otros trabajos. Y si no les sirve para los demás, les toca buscar otro artículo científico y iniciar el trabajo desde cero.
sea, es doble trabajo, pero les pido, desde que descarguen el artículo, tengan muy en cuenta que debe tener todas estas partes. Listo, aquí ya tengo como tal la introducción de los artículos científicos. Dentro de 15 días vamos a ver cómo se desarrolla una introducción para proyectos. Los proyectos tienen una introducción diferente, más detallada. Dime. En el caso de que nosotros vamos al buscador, así como usted nos dice, y bueno, la pregunta real es esta, profe. Cuando vamos a buscar el artículo, esta estructura que usted nos está mostrando, profe, ¿es una estructura universal o únicamente aplica para nuestro país? No, esa estructura incluso van a encontrar artículos en otro idioma que tiene esa estructura, pero como te digo, o sea, tienen que fijarse bien si es un artículo científico porque van a encontrar muchos artículos que no son científicos, son artículos de pronto de revisión, entonces no van a tener todas estas partes. Cuando busquen, tienen que ver que sí sea un artículo científico de trabajo en campo. Si es así, o sea, la única manera de darme cuenta es yo mirar todas las partes y decir, bueno, tiene el título, tiene el resumen, tiene abstract, cada uno, porque eso sí lo van a encontrar ahí detallado. En general, la estructura gruesa como introducción, objetivos, materiales y métodos, discusión, resultados, conclusión, todo eso lo van a encontrar allí especificado. O sea, en el artículo les va a decir introducción, materiales y métodos, o sea, va a estar muy detallado. Y es la manera que más sencilla de encontrarlo, es mirar esa parte de su estructura. Y hay artículos que no van a estar completos, por eso les digo, si quieren, cuando vayan a buscar el artículo, tomen las diapositivas donde está ahí toda la estructura y comparen. Y si es tal cual como está allí, entonces es el artículo que les va a servir. ¿Listo? Entonces lo que les estaba diciendo, esta introducción que vamos a ver el día de hoy es una introducción para los artículos científicos. La introducción para proyectos es diferente y la vamos a ver dentro de 15 días para pues hoy no tener como tantos temas y no se vayan a confundir y estas cosas, pero ténganlo presente de que son diferentes. Bueno, entonces, la introducción va a ser una breve descripción, un planteamiento del problema de manera general, no es algo detallado. Recuerden que estos artículos son un resumen. Va a tener una hipótesis, posibles soluciones o justificación y objetivos. Ténganlo presente que no van a encontrar en una introducción de un artículo científico estas partes de manera explícita. Siempre las voy a encontrar de manera implícita. O sea, ahí no me va a decir cuál es la descripción y me va a dar la descripción, no me va a decir el planteamiento del problema es este, la hipótesis, las posibles soluciones. Tal vez lo único que pueda encontrar de manera detallada es el objetivo, objetivos generales. En algunas ocasiones simplemente al final de la introducción ponen el objetivo de la investigación y no ponen más objetivos o lo pueden encontrar con títulos, pero las demás cosas siempre las voy a encontrar de manera implícita, o sea, me va a tocar a mí como lector analizar cada una de estas partes. Yo ahorita les voy a explicar cada una de ellas con unos ejemplos para que tengan como una estrategia para identificarla. Entonces, aquí esto es un artículo que yo elegí, lo elegí porque es un artículo demasiado corto, son alrededor de unas 7 páginas, incluyendo la bibliografía, y tiene todas las partes eh, de este texto académico. Y como les digo, es muy corto, normalmente los otros artículos tienen 15, 20 páginas, 30, y para explicarlo en la clase, pues es muy extenso. Ya luego ustedes se van a enfrentar, incluso como les dije, ustedes van a tener que buscar un artículo del tema que ustedes quieran y ahí ya nos vamos a ir enfrentando cada uno de los grupos a diferentes temáticas. En este caso, pues tengo esta que ya les voy a ir explicando y contextualizando. Y miren lo que les digo, esto que está aquí es toda la introducción. En todos estos 3 párrafos que tienen ahí más o menos, debo encontrar estas 5 partes. Aquí están de manera implícita, no hay ningún título que me diga, no, esto es cada una de las partes, no. Entonces, este artículo se trata de una medición o un conteo que realizaron
de unas cargas parasitarias. Ese microorganismo que ven ahí, ese nombre científico, son garrapatas. Entonces ellos hicieron ese conteo de esas garrapatas y relacionaron la raza del animal, en este caso los animales son vacas, y la productividad del animal en fincas ganaderas ubicadas en ciertos lugares, aquí dice bosque seco tropical. Les voy a leer la introducción y también les voy a hacer preguntas respecto a las citas que hay allí, de la clase de hace 15 días. Entonces, la garrapata, ahí está su nombre científico, se considera como el ectoparásito. Esa palabra ecto se refiere a un parásito externo, o sea, que da en la piel, de mayor importancia en la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera el productor pecuario. Esa ganadería pues se refiere a las vacas en este caso. El control químico de estas garrapatas cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de estos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes de estas garrapatas. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de estas garrapatas. Pregunta de esa cita que está allí. ¿Esa cita está haciendo énfasis en qué? Ninguno sabe en qué está En el haciendo texto, profe, en el texto. ¿Por qué está haciendo énfasis en el texto? ya que está al final, profe. Exactamente. Otra pregunta. Esta cita es una cita de varios autores o de varios artículos allí. Varios autores, profe. Bueno, ¿por qué varios autores? Pues recuerdo que ahí la abreviación que está después de Fernández Sala, creo que quiere decir que hay unos y otros más, creo, algo así, y unos otros. Sí, exactamente. Bueno, entonces en Profe, ahí este vienen dos apellidos. sí, bueno, en este caso la cita es de dos documentos, o sea, de varios documentos y también tiene varios autores. ¿Por qué son varios documentos? Porque miren que aquí hay 2 años de publicación, son diferentes textos de autores que llegaron a la misma conclusión y también lo que está diciendo ahí Juan Camilo es muy cierto, el al me hace referencia a que aquí hay más autores, adicional a este apellido que está aquí, hay otros autores, entonces esta cita está haciendo énfasis en el texto, adicional a eso es de varios documentos, en este caso 2 documentos porque me está presentando el año de publicación y también de varios autores, ¿listo? Bueno. Continuando, dice que las altas cargas parasitarias asociadas, asociadas a la infestación de esas garrapatas en las vacas se presentan como el resultado de factores ambientales o factores propios del animal. Los factores ambientales como la temperatura y la humedad relativa están directamente relacionados con el aumento de la población de estas garrapatas. Los factores propios del animal, como lo son el estado fisiológico, el estado nutricional, el componente racial, pueden influir en esa carga antiparasitaria. Si el efecto de la raza bovina es importante, factores como la inmunidad, el estado fisiológico, las características de la piel son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a las garrapatas. Luego de allí, bueno, les voy a hacer una pregunta de esa cita. Esa cita pues está haciendo énfasis en el texto, pero ¿es una cita de varios artículos o de varios autores? Varios autores. Varios autores y varios artículos, profe. No, recuerden que solo van Pero, a hacer cita de varios artículos cuando ¿qué? ¿Quién me dice? Diferentes fechas. Cuando tiene diferentes fechas. Entonces, en este caso solo hay una fecha. Entonces, si es una sola fecha, es un solo documento donde me está indicando la publicación de ese documento. Cuando encuentro varias fechas, quiere decir que son diferentes documentos de diferentes autores. Entonces, en este caso, esa cita es una cita de varios autores, pues tiene 2 autores ahí, entonces es de varios autores. Bueno, el objetivo de esta investigación fue relacionar el contenido de la garrapata con la cantidad de leche que producen estas vacas en esas fincas ganaderas ubicadas en 2 regiones de Colombia. Ahora vamos a ver cada una de esas partes dentro de esa introducción. Yo tomé aquí esto que está en rojo, es el párrafo que tomé
de esta introducción donde se encuentra esa breve descripción del tema o antecedentes. Entonces, en esta breve descripción, yo voy a incluir información tal como lugares, la población de estudio. Cuando me refiero a población de estudio, si ustedes realizan una investigación en una empresa, entonces allí ustedes podrían definir que no la van a hacer en toda la empresa, sino en una sección de esa empresa, en el área administrativa, en la planta, en el área de despachos, en el área de recibo de materia prima. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es eso, es voy a hablar, bueno, el lugar donde se está realizando la investigación, cuál va a ser esa población de estudio, dónde voy a hacer el análisis. Y la idea aquí es poner en contexto a esa persona que está leyendo un poco sobre la situación, problema que se puede estar presentando. En el caso del ejemplo que yo tengo aquí, ellos tomaron la decisión de hablar de esas poblaciones en estudio y también un poquito del problema de manera general. Entonces dice, la garrapata se considera como el ectoparásito de mayor importancia para la ganadería tropical. En este caso me están mencionando las dos poblaciones en estudio, que son las garrapatas y las vacas. Son las dos poblaciones que ellos van a estudiar ahí. Y luego me van a entrar en ese contexto de decirme, bueno, ¿cuál es la situación, problema que está alrededor de esta investigación? Y me dice que debido a las pérdidas económicas que genera al productor, pues esta cantidad de garrapatas en los animales. Entonces, miren que aquí me está diciendo una información, pero miren que solamente son 2 líneas y media, no es algo tan amplio. Ya cuando yo trabajé un trabajo de grado o un proyecto, sí lo voy a hacer de manera más amplia. Pero en este caso, son 2 líneas y media donde yo estoy describiendo el tema. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro qué debe ir en esta parte? Bueno, Profe, o sea que, digamos, en toda introducción de un trabajo investigativo, en la primera línea se debe describir, digamos, eh, lo que uno está investigando, claro, digamos, sí, si va a investigar el área de recursos humanos para hacerla más eficiente, entonces se va a describir que vamos a hablar del área de recursos humanos de la empresa y tal, ujú. así mismo. Sí, exactamente. De esa manera se va a realizar. En este caso, pues estamos hablando de artículos científicos y dentro de 15 días que damos la introducción para los proyectos, entonces ya vas a ver que se va a nombrar de otra manera, pero sí se va a hablar de eso, exactamente lo que estás mencionando y ahí se menciona también cuál es la situación, problema que hay. ¿Listo? Entonces, sí, o sea, en ese primer párrafo debo poner en contexto a la persona que va a leer a decir, bueno, mi investigación la voy a realizar en este lugar, voy a trabajar con esta población determinada y el problema que se está evidenciando digamos, en una empresa es este. De manera general, o sea, no voy a ampliar ahí como mucho la información. En el caso de los artículos científicos, recuerden que esto que estamos viendo hoy es para artículos científicos, que es un resumen. Ya cuando es un trabajo de grado es algo más amplio, un proyecto es algo más amplio, entonces ahí ya puedo hablar mucho más de ese problema. ¿Listo? No sé si otra persona tenga alguna duda o no sé si está totalmente clara esta parte. Bueno, entonces no creo que tengan dudas. Les voy a mostrar aquí la introducción. Yo señalé, esto que está aquí es este mismo texto que tengo acá. Miren, aquí está, simplemente lo puse de esta manera más grande para señalar allí dónde está lo que les acabé de dar en este ejemplo que está aquí en rojo. Entonces ahí está señalado y cada una de las partes se las voy a señalar así para que tengan como el contexto de dónde está ubicado, porque recuerden que es un orden lógico que debe tener. Entonces, la segunda parte es el planteamiento del problema. Como les digo, esto es solamente para los artículos. ¿Qué voy a hacer en ese planteamiento del problema? Pues entonces aquí yo ya voy a definir como tal el tema de estudio y lo voy a definir de una manera clara y detallada. Voy a poner qué aspectos pueden componer ese problema, cómo lo voy a trabajar. Incluso hay unas preguntas claves donde me dice, bueno, usted aquí me va a indicar qué está sucediendo. ¿Cuál es la problemática que está ocurriendo? O sea, eso que está sucediendo, esa situación, problema, ¿a qué me está llevando en mi empresa? Entonces, si tengo, por ejemplo, algo de
no sé, un cuello de botella. Entonces puedo decir, no, es que esa situación de ese cuello de botella me está ocasionando otras problemáticas, como cuáles, como disminuir la producción en la planta. Entonces allí, en ese planteamiento del problema, para esos artículos, voy a ampliar la información que tengo de ese problema. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los factores que están provocando esa situación? Entonces ahí puedo mencionar, no, ese cuello de botella se puede estar o se está provocando por el trabajador que está allí, porque la máquina no funciona de la manera correcta, porque están realizando un proceso más que no es necesario o no lo están haciendo de la manera correcta. Entonces ahí yo ya voy a especificar todo este tipo de cosas. Para este ejemplo del artículo que estamos trabajando, entonces aquí ya dice que el control químico de este parásito externo, de las garrapatas, cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de estos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Y luego aquí me voy a apoyar en una información de otros autores que me están diciendo, sí, eso que tú me estás mencionando con tus palabras y que has notado, en este caso en esas fincas donde van a hacer el conteo de las garrapatas, es que usan demasiado ese químico y no les hace nada a esos parásitos externos. O sea, son tan resistentes y ya aceptan ese químico que ellas van a seguir ahí normal en las vacas. Entonces aquí ellos ya dicen, varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de estas garrapatas y miren que se apoyan autores, entonces yo también debo hacer esto. Una de las características de estos artículos o de los trabajos de grado es que deben ser intertextuales. En ese caso, yo tengo una idea porque lo he visto lo que sucede, pero voy a ir a la literatura a buscar qué han hecho otras personas que han publicado, que han encontrado y que me digan, no, es que mire, yo también realicé una investigación y también encontré lo mismo. Entonces yo tomo eso como base, es lo que les va a ser la base a mis argumentos. ¿Listo? Para que les quede como claro que es muy importante ir a otros textos y ver qué han hecho, qué han encontrado ellos y ponerlo aquí y decir, vean, ese argumento que yo estoy dando lo estoy respaldando con estas investigaciones de estos autores porque ellos ya hicieron este trabajo en campo y comprobaron que era de esa manera. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, por ejemplo, en este caso que es con con un pesticida, pues tiene que ser un pesticida no generalizado, sino como algo que va más a a la parte como clasificativa, ¿no? Entonces, Sí, de esa misma manera, siguiendo ese modelo que usted tiene ahí, debe ser en en la argumentación del caso que nosotros escojamos. sí, exactamente. O sea, la idea es ir al problema, o sea, como es el planteamiento del problema, entonces la idea es ahí, es ir como, a ver, ese problema, ¿cuál es la raíz de ese problema? ¿Qué está ocasionando? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, lo mejor siempre es como ir a esa parte. De si yo puedo especificar, en este caso no lo especificaron porque ellos están trabajando como en varias fincas haciendo la medición, entonces están hablando del control químico en general, pero pues hay muchos marcas diferentes, pero en el caso, si yo hago una investigación en una empresa y yo conozco la causa o cuál es o qué es lo que está pasando exactamente, entonces ahí lo puedo mencionar de manera detallada. Ok. ¿Listo? No sé si otra persona tenga más preguntas. Bueno, la idea es que quede pues totalmente claro esta parte porque se van a enfrentar desde ahora en la materia a esto. Esto que les estoy señalando aquí, dime. Pues un poco saliendo del contexto, yo estoy viendo que usted presenta, digamos, la diapositiva. A la hora de uno presentar un trabajo, digamos, en diapositiva, sea en cual sea la materia o no, también debe poner, así como usted pone abajo de la diapositiva, digamos, Las ¿cómo citas. dice? Bueno, los nombres, los apellidos, las citas de las personas a las cuales, digamos, usted acudió para poder realizar esa exposición. Así se hace también correctamente en las diapositivas. Sí, señor, esa es la manera correcta de presentar, porque si no si yo no lo hago, estaría haciendo plagio. O sea, esta es la manera correcta.
Yo sé que hay muchos docentes que no les exigen de esta manera porque ellos se fijan como en otro tipo de cosas, más como en el fondo del tema, pero si ustedes quieren hacer una presentación de la manera correcta, es así como tú lo mencionas. O sea, yo todas las diapositivas, incluso hay en una diapositiva, no recuerdo si está aquí, pero hay una donde la autora soy yo soy la autora de esa información y yo me cito. Por acá, por ejemplo, aquí yo tomé esta foto, entonces yo tomé la foto y ahí me cité. ¿Por qué? Porque si no lo hago sería pues la parte de autoplagio, pero si yo en todas las diapositivas pongo al final la cita, en las imágenes también, en las imágenes no lo pongo como tal allí, sino que pongo la página, miren que aquí está la página. Entonces, sí, en cada una de las diapositivas, así sea continuidad del mismo autor, debo especificar. Aquí no lo puse porque aquí se están mencionando los autores. Mira que aquí están los autores, entonces en este caso pues no lo puse. Pero a partir de la siguiente diapositiva donde estoy trabajando tanto la información del autor pasado y otros textos, entonces sí lo pongo. Incluso cuando yo voy a trabajar solamente con imágenes, y no voy a poner allí texto, lo que yo estoy diciendo, debo también ponerlo ahí, o sea, debo poner la cita de la información que yo voy a decir, porque si la información no es mía y estoy mencionando estudios que realizaron, tengo que tener ahí esa información. En algunas ocasiones en los trabajos de grado les pasa mucho que dicen, ay, no, es que en una investigación que yo leí y ponen la diapositiva allí, y hay una imagen y no sé qué, y uno les pregunta, bueno, ¿y la investigación y los autores y eso cuando se publicó? No saben absolutamente nada. Por ese lado también pues los pueden corchar. Entonces la idea es, para que no me corchen, pongo allí la cita de la información que yo estoy hablando y que estoy diciendo. Si me llegan a preguntar de dónde salió esa información, ahí yo digo, no, es que el señor Salazar dijo eso en el 2015. No lo dije yo, sino que lo tomé de ahí y él fue que lo dijo. Entonces sí, esa es la manera correcta de realizar las presentaciones. Listo, bueno, entonces esto que está aquí es lo mismo, es esto que está acá en rojo. Ahí está señalado para conseguir ese orden consecutivo de la estructura. Luego de ahí vamos a ir a la hipótesis o pregunta de investigación. Esta parte en los artículos científicos lo vamos a encontrar casi siempre es como hipótesis, es muy raro que lo vaya a encontrar como una pregunta de investigación. En los trabajos de grado o en los proyectos, sí va a haber una diferencia. Eso se los voy a explicar dentro de 15 días. Les voy a decir cuándo voy a utilizar el título de hipótesis y cuándo voy a utilizar el título de pregunta de investigación o problema de investigación, porque sí se diferencia para esa parte más detallada. En el caso de los artículos, más que todo vamos a hablar es de hipótesis. Les puse pregunta de investigación allí como para explicarles cómo pueden hacer una pregunta de investigación. Pero en el caso de los artículos siempre va a ser la hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Va a ser una idea, una suposición o un razonamiento que yo tengo de algo, de algún tema, pero es sin pruebas, o sea, no está comprobado. Como puede ser que sí, puede ser que no. En este caso, hay muchas personas que al final de su trabajo de grado de investigación crearon una hipótesis de algo que proponían para mejorar cierta situación en una empresa. Resulta que al final de su trabajo, luego de que tomaron datos en campo, los analizaron y todo este tipo de cosas, llegaron a la conclusión de que esa hipótesis se rechazaba, que eso que ellos propusieron no logró una mejora en la empresa. Eso no quiere decir que mi proyecto no sea viable. Si a ustedes les llega a pasar eso al final de su investigación, obviamente se las van a aprobar y no quiere decir que no sea válida, para que lo tengan ahí como muy presente, porque normalmente siempre estamos como, ay, no, es que yo quiero que la hipótesis sí se compruebe y que sea cierta, que sea aprobada y no rechazada, pero en muchas ocasiones no va a ser de esa manera, para que no se vayan a desanimar y vayan a pensar, no, es que si esa hipótesis la rechazo, no fue así como yo lo creí, al final de mi investigación, mi trabajo no tiene validez. Tiene toda la validez porque ya otra persona lo que va a hacer es que va a leer mi trabajo y va a decir, bueno, él aplicó esta metodología, yo a esa metodología como rechazó la hipótesis, no funcionó de esta manera, entonces yo lo que voy a hacer es que de pronto le voy a quitar algo que tenía en su metodología, le voy a quitar un tiempo, le voy a aumentar, voy a hacer algo para tratar de que esa hipótesis pues sí se apruebe. Entonces, para que esté ahí como muy presente. Dentro de esta hipótesis me voy a generar una pregunta.
¿Cómo puede ser mejorada o modificada la situación? Entonces, de esta manera es que yo voy a plantear ese enunciado de la hipótesis. Para el ejemplo de estas vacas, ellos tienen ahí en su hipótesis que los factores propios del animal, como el estado fisiológico, componente racial y el estado nutricional, puede influir en esta carga antiparasitaria. Para que lo tengan ahí presente, miren que acá arriba dice que la hipótesis es algo que puede ser como no puede ser. Y ellos aquí me mencionan o incluyen una palabra que me dice puede, o sea, esos factores que yo estoy mencionando allí, de la raza de la vaca, el estado de nutrición de esa vaca, del componente fisiológico o estado fisiológico, pueden ser factores que influyen en la cantidad de garrapatas que presente el animal, pero no lo sé, eso es lo que yo voy a averiguar y voy a investigar en este proyecto y al final me voy a dar cuenta en esa discusión si fue así o no fue así. Aquí ya está como la pregunta investigativa, es exactamente la misma información del enunciado arriba de la hipótesis, pero pues se los puse ahí como ejemplo en forma de pregunta. ¿Cómo el estado fisiológico, componente racial o estado nutricional puede influir en la carga antiparasitaria? Si ven, es lo mismo, simplemente que está en forma de pregunta, pero el enunciado es exactamente lo mismo. ¿Tienen alguna duda respecto a este punto? Bueno, entonces creo que les quedó muy claro esto. Vamos ahí. Ahí está señalada en el texto donde está esa hipótesis. Como les digo, está de manera implícita. O sea, yo aquí pongo las flechitas en ese texto, pero no van a encontrar ahí el título. Eso es lo que vamos a aprender en seminario, es a identificar leyendo una introducción de un artículo, cada una de esas partes. Una de las partes finales de esa introducción son las posibles soluciones o justificación. En este caso, yo voy a resolver una pregunta y es ¿por qué debe ser estudiada esa situación problema? Entonces, me puedo enfocar en dos cosas, en hablar de la importancia de mi investigación y decirlo, bueno, se merece que esa investigación o lo que yo estoy proponiendo para la empresa se realice. ¿Por qué? Porque va a tener unos beneficios. ¿Cuáles beneficios va a tener? Ah, no, que es que si yo identifico, digamos, o lo del cuello botella, o si el manejo de la logística dentro de la empresa no está bien, entonces yo voy a identificar allí ciertas cosas y voy a decir, bueno, si yo identifico esto, si yo realizo esta actividad, incluyo esta metodología dentro del trabajo de la empresa, pues los beneficios que va a traer es que se va a aumentar la producción. Vamos a, económicamente, pues va a ser más rentable porque si aumenta la producción, se va a recibir más dinero. Pero también puedo incluir información mencionando lo contrario y diciendo, bueno, si usted no mejora esa situación que se le está presentando en su empresa por medio de la metodología que yo le estoy exponiendo, que debe aplicar en ella, pues entonces lo que va a pasar es que se reduce la producción, si se reduce la producción, pues de pronto le va a tocar despedir empleados, si despide empleados, tal vez le va a tocar cargar de trabajo a los trabajadores que ya están allí, porque hay menos, entonces se les va a tocar cargar de trabajo, no va a lograr el punto de equilibrio, la empresa se va a ir a quiebra, o sea, todo este tipo de cosas también las puedo mencionar. Yo como autor defino cuál menciono, incluso puedo mencionar la parte buena, primero la parte mala y la parte buena de implementar esa metodología. O también puedo indicar cosas que sean buenas para la empresa de acuerdo a la metodología que yo voy a utilizar. Entonces voy a decir, vea, la situación va a mejorar, incluso puedo mencionar ahí cifras y decir, si usted implementa esta metodología, la producción se va a aumentar en un 10%, en un 20%, en un 15%. Lo puedo también incluir aquí, como también en la parte de la hipótesis. En la hipótesis también puedo indicar números, puedo poner allí números de aumento de producción, de disminución, no sé, en tiempos. Bueno, usted ya sabe más el tema de esta parte de ingeniería industrial, pero lo puedo hacer de esa manera. Para el caso de esta investigación, ya le voy Profe, pueden haber eventos comparativos. Sí, pueden haber eventos comparativos. Y lo puedo realizar aquí, por ejemplo, en esta justificación. Entonces, los eventos comparativos los pongo allí en la justificación y indico cuál puede ser más beneficioso.
Ah, ok, Y profe, algo, gracias. y algo importante que les digo es esa parte intertextual. Miren que aquí en ese ejemplo son 3 lineecitas, pero miren que aquí el autor se está apoyando en información que ya está publicada. Entonces, en ese caso, nosotros para que lo que estemos afirmando sea más creíble, tiene que tener bases. Y esas bases las voy a encontrar sí o sí en algo que ya está ahí hecho. Que por lo menos tenga un poquito del tema que yo voy a tratar, porque tal vez yo puedo lograr más cosas en la empresa con una metodología que ya está establecida, que yo modifico ciertas cosas para llegar a una meta o a un punto que me he trazado, pero en este caso, siempre como que apoyarme en lo que ya está. Vea, esto ya lo hicieron, funcionó muy bien, yo le voy a hacer ciertas modificaciones y va a obtener mejores resultados. Siempre es tratar de tener esa base ahí de que ya lo hicieron en otra parte y aquí puede funcionar. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo, ellos pusieron ahí, si bien el efecto de la raza bovina es importante, factores como la inmunidad, el estado fisiológico y las características de la piel son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a las garrapatas. En el caso de este artículo, lo que ellos hicieron fue nombrar esa importancia de esos factores que ellos me mencionaban en esa hipótesis que plantearon. Ellas decían, no, es que esto de estado fisiológico, la raza puede ser muy importante o puede influir en la cantidad de parásitos que se presente en ese animal. Entonces, en este caso aquí ellos en su justificación dicen, no, es que vean, si es importante, estos autores mencionaron que esas cosas son importantes al momento de mirar esa susceptibilidad de estos parásitos y pues se apoyan en información externa. ¿Les quedó claro? ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a continuar. Allí está señaladas las posibles soluciones y aquí en esta última diapositiva les señalé todas, están allí, todo lo que ya vimos, está la breve descripción, el planteamiento del problema, ya les voy a explicar porque hay un espacio que no está señalado, está la hipótesis, las posibles soluciones y el objetivo. Para que lo tengan ahí como presente y por qué no se señaló esta parte, ya se las voy a leer. Dice, las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de garrapatas en un bovino presentes como el resultado de factores ambientales, factores propios del animal, los factores ambientales como la temperatura y humedad relativa están directamente relacionadas con el aumento en la población de estos parásitos. Resulta que si yo leo esa hipótesis que estos autores se plantearon, ellos allí no me están diciendo, no, vea, es que ese componente, esos factores ambientales y de temperatura los vamos a estudiar. Ellos aquí no me mencionan eso. Entonces, eso es como una información adicional que ellos dicen, bueno, hay otros factores como la temperatura y la humedad relativa que pueden influenciar esa cantidad de parásitos que hay en el animal, de garrapatas. Pero en mi investigación yo no me voy a ir a esos factores ambientales, sino que miren que en esa hipótesis que ellos se plantean es a los factores del animal. En la justificación o posibles soluciones también me habla de esos factores del animal, me habla de la piel, del estado fisiológico, de la raza, de este tipo de cosas. Entonces, por eso no se señaló como parte del planteamiento del problema, porque si yo sigo leyendo toda esa introducción, ellos no se van a enfocar a estos factores ambientales. No los van, o sea, los mencionaron porque tal vez más adelante pueda ser algo que ellos digan, no, no los tuvimos en cuenta y eran importantes y son recomendaciones para que otras personas que hagan investigación de conteo de garrapatas incluyan también la temperatura y la humedad del lugar donde están ubicados. En el caso de ellos no van a trabajar con estos factores, solamente con los factores del animal. ¿Listo? Y al final, pues aquí está el objetivo, está ahí también pegadito en el último párrafo de esa introducción. Y dice, el objetivo de este estudio fue relacionar el conteo de esa garrapata con la productividad del animal en fincas ganaderas ubicadas en el bosque seco tropical en 2 regiones de Colombia. Entonces allí nos menciona cuál va a ser el objetivo de su investigación. Luego de aquí ya vamos a ver la manera correcta de plantear objetivos o redactar objetivos. ¿Qué es un objetivo? El objetivo va a ser el resultado que yo espero alcanzar cuando termine mi investigación. Es una meta que yo me planteo desde el inicio de mi trabajo y al final sí o sí tengo que cumplir los objetivos. O sea, no puedo decir que yo me planteo un objetivo y al final de investigación no cumplo con ese objetivo
no puedo continuar con mi trabajo hasta que no lo termine. Porque el objetivo, si planteo un objetivo general, sí o sí al final tengo que cumplirlo. Ahora les voy a explicar ciertas cosas para tener en cuenta y poder cumplir con los objetivos que yo me planteo al inicio de un trabajo. Y se debe redactar con un verbo infinitivo. Entonces, ¿alguien sabe qué significa esa palabra smart? Es una palabra en inglés, el significado en español, ¿cuál es? Como inteligente, como Inteligencia. Sí, exactamente inteligente. Eso lo vemos mucho en los televisores, en los smartphones, que son todos estos dispositivos que los consideran inteligentes. Entonces, sí, eso es inteligente. Resulta que los objetivos los debo redactar de una manera inteligente. Si yo no uso esa inteligencia para redactar los objetivos, al final de la investigación, puede ser que mi trabajo no tenga validez porque no cumplí con esas metas que me propuse alcanzar o que simplemente me toque dedicar mucho más tiempo a poder alcanzar esos objetivos. Entonces hay ciertas características que debo tener en cuenta para que ese objetivo, esos objetivos se den de manera inteligente. Entonces, la primera es que deben ser específicos. Con esto me refiero es que sean lo más concretos posibles. O sea, un objetivo general no puede llevar más de 5 líneas. En muchas ocasiones como que le metemos muchas palabras, muchas cosas y al final no decimos nada. Entonces, la idea es que un objetivo sea muy específico, sea muy concreto, decir qué es lo que voy a evaluar, a dónde voy a llegar de una manera muy concreta. Ahora, cuando veamos el objetivo general, les voy a explicar un poco de qué se trata ese objetivo general. Luego, bueno, yo siempre les pongo un ejemplo y es en la parte del estudio de la carrera. Ustedes cuando iniciaron a estudiar ingeniería, industrial se pusieron una meta y es graduarse pues en los 10 semestres a los 5 años. Esa es como la meta que todos tienen, incluso los que son estudiantes de generación E, que tienen esa beca que les dice que si se pasa un semestre más, esa plata de ese semestre corre por su bolsillo. Entonces, están allí con esa meta. Me tengo que graduar en esos 10 semestres. Entonces, voy a plantear mi objetivo específico y es eso, lograr graduarme de la carrera de ingeniería industrial en los 10 semestres y ya será como un objetivo muy específico a lo que yo pienso llegar y el resultado que voy a obtener. Luego tengo algo que dice que deben ser medibles. En el caso de esa medición, yo siempre debo establecer unos criterios que me indiquen que sí estoy cumpliendo con ese objetivo. Tengo que hacerles un seguimiento. Les voy a poner el ejemplo otra vez de la universidad. Para yo hacer un seguimiento en ese objetivo que me propuse de graduarme en 5 años, entonces yo empiezo a analizar, bueno, en el primer semestre pasé todas las materias, en el segundo pasé también todas las materias, pues resulta que en el tercero me quedé en una, y en esa que me quedé, esa era una materia que era prerequisito de otra para poder ver en el cuarto, entonces allí yo ya empiezo a medir y digo, no, me voy a atrasar, tengo que hacer algo, entonces empiezo a poner como estrategias y digo, no, voy a hacer un curso de verano o voy a adelantar otra materia que sí puedo ver este semestre para nivelar y al final sí poderme graduar a los 10 semestres. Entonces ahí es lo mismo que ustedes tienen que hacer con sus trabajos, que sean medibles, que estén allí como haciendo un seguimiento y decir si estoy cumpliendo, si recolecté los datos que me ha propuesto recolectar para poder cumplir con esa meta o con ese objetivo. Luego, deben ser alcanzables. Todo lo que yo proponga en los objetivos se debe realizar, sí o sí. Como les digo, al final del trabajo tienen que cumplir con eso que prometieron. Y lo van a hacer por medio pues, de los resultados. Entonces, si voy a proponer objetivos que sean alcanzables. La idea es que yo no me ponga para mi trabajo de grado a prometer muchas cosas. Sí, yo de pronto quiero hacer mucho, puedo tomar tal vez los datos, pero tengo que empezar a preguntar, ¿me alcanzará el tiempo? ¿Será que en la empresa donde voy a hacer las prácticas me van a dar el permiso? ¿Me van a proporcionar todos los datos que yo necesito para alcanzar esos objetivos? Entonces, antes de plantearme qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a proponer alcanzar, tengo que preguntarme todo este tipo de cosas. O sea, tengo que tener en cuenta todo esto para poder plantear un objetivo de la manera correcta. ¿Listo? Otro punto es que deben ser relevantes. Entonces, mi investigación debe aportar algo algo a la academia, un conocimiento nuevo, propiedad intelectual.
y lo hago por medio de mis objetivos. Entonces, por mis objetivos, pues voy a establecer algo que va a ser muy importante, en este caso en los trabajos de grado, para la universidad o en el proyecto de curso, para la materia y hasta para mí. Y que sean realistas, o sea, siempre tengo que tener los pies en la tierra y decir, bueno, tengo ciertas posibilidades de realizar esta investigación, pero ¿con qué cuento? ¿Tengo los recursos económicos para poder realizar la investigación? ¿Hasta qué punto puedo llegar? ¿Hasta qué punto me van a dejar llegar en la empresa? También mirar lo que les digo del tiempo, cómo lo voy a lograr, es mucho trabajo, me tengo que preguntar todo este tipo de cosas. Y lo último es que son definidos en el tiempo. Entonces aquí yo debo tener un plazo, voy a establecer un plazo. Lo que se hace normalmente en esos objetivos específicos es a cada uno darles un tiempo para lograrlo. Entonces puedo decir, no, el objetivo específico número 1 lo voy a lograr en un mes, en mes y medio. Puede ser que el objetivo específico número 2 necesite solamente 15 días, pero el hecho es plantearme ese tiempo en el que voy a lograr cada uno de esos objetivos específicos. ¿Por qué? Porque si no lo hago, puede ser que un objetivo me lleve mucho más tiempo. Incluso también debo tener ahí como un tiempo adicional, porque siempre se presentan inconvenientes y problemas. Entonces, para poder como moverme ahí en ese tiempo y poder cumplir. Si yo no defino esos objetivos en ese plazo de tiempo, pues entonces no puedo cumplir al final con mi investigación y tal vez hasta se me vayan 2 semestres haciendo mi trabajo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan eh, allí como muy presente de cómo se deben plantear esos objetivos. ¿Dudas? No, profe. Bueno, entonces tenemos dos tipos de objetivos. El primero es el objetivo general. En este caso, va a ser un enunciado, como les digo, no debe ser mayor a 5 líneas, o sea, no voy a incluir mucha información, debo ir al punto de qué es lo que voy a alcanzar con mi trabajo, informe, proyecto, la investigación que esté realizando. Un consejo para redactar este objetivo general. Este objetivo general es casi siempre el mismo título que le doy a mi trabajo de investigación. Simplemente que debo agregarle pues la información, por ejemplo, de ese verbo con el que debe iniciar, entonces voy a poner ahí lograr, evaluar, proponer, una mejora en la empresa, pero siempre va a ir muy encaminado a lo que yo tengo en mi título, en el título que le voy a dar. Casi siempre si lo hago en una empresa, pues entonces en ese objetivo general menciono el nombre de la empresa, de pronto si voy a establecer un plan de mejora, entonces establecer el plan de mejora para aumentar la productividad de la empresa tal. ¿Listo? Lo más corto y debe de ir enfocado a lo que yo voy a poner en mi título, en ese problema que yo voy a solucionar. Sin tantos rodeos, sin tantas palabras, no algo muy extenso. Ahora les voy a mostrar como un ejemplo. Esto es de un trabajo donde van a diseñar como un robot explorador. Entonces ellos aquí dicen diseñar e implementar un robot explorador mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y un sistema automatizado para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica. Entonces miren, ellos aquí mencionan, ellos van a diseñar ese robot. Incluso me dice ahí pues cómo lo van a diseñar de manera no muy detallada, sino que me dicen, bueno, vamos a utilizar microcontroladores, sensores y sistemas automatizados. ¿Para qué población o para quién va este robot? Para los estudiantes de las prácticas de laboratorio. Entonces ahí tienen como una información general de lo que se trata el proyecto. Ahora, con ese mismo ejemplo, les voy a mencionar los objetivos específicos que ellos se plantearon. ¿Qué es un objetivo específico? Entonces aquí ya es una manera más detallada. Como tal, no voy a mencionar actividades ahí a desarrollar porque dentro de mi proyecto voy a tener infinidad de actividades. Es más, mencionar las cosas realizables a lo que yo quiero llegar con cada una de esas actividades. Incluso por cada uno de esos objetivos específicos, puedo plantear una lista de actividades que requiero, tomas de tiempos, encuestas, bueno, lo que necesite para lograr alcanzar ese objetivo específico. Aquí entonces voy a detallar procesos necesarios para realizar ese objetivo general. Y va a ser una guía para el trabajo que yo voy a abordar. Dentro de esos ejemplos, entonces, aquí hay el ejemplo de ese mismo trabajo.
del robot que van a diseñar, ellos se plantearon 4 objetivos específicos. La idea y la recomendación que yo siempre les doy es que planteen entre 2 y 3 objetivos específicos. No vayan a plantear más de eso, porque si el tiempo es tan corto, no les va a dar. Entonces, planteen 2 o 3 objetivos que ustedes están seguros de que sí los van a cumplir, y con eso es suficiente para sus trabajos, por el tiempo que tienen. Pues en el caso de este ejemplo, ellos plantearon ahí que investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesaria para el proyecto. Miren que ellos ahí me dicen que van a aplicar diferentes métodos, pero en sí no me menciona cuáles son los métodos. Ni me dicen, no, es que las actividades que vamos a realizar dentro de esos métodos es medir, es investigar cierta teoría. No, miren que ellos aquí no me describen como tal las actividades, sino que me dicen, bueno, nosotros vamos a investigar qué métodos hay de programación y luego los vamos a implementar en el proyecto. Otro de esos objetivos específicos dice analizar cada una de las condiciones que se presentan en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente dentro del cual se desenvolverá ese proyecto. El otro dice diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables. Ahí menciona lo mismo, van a hacer una aplicación de métodos funcionales y viables, pero no me están diciendo ni cuáles son esos métodos funcionales ni viables, ni tampoco me están diciendo qué actividades van a hacer para poder alcanzar esa parte de aplicación de esos métodos. No son actividades, son más que todo teorías o metodologías que voy a utilizar para poder alcanzar mi objetivo general. Y el último que ellos se plantearon es realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicarlas correcciones inmediatas al problema. Entonces aquí en este caso es algo muy importante que deben tener en cuenta y es realizar pruebas de funcionamiento. ¿Por qué? Bueno, uno de los estudiantes, no sé de pronto ustedes qué será que van a hacer de trabajo de grado, pero una vez que fui evaluadora de un trabajo, eran unos estudiantes, creo que de ingeniería electrónica y de sistemas, que hicieron un prototipo de punto ecológico para la universidad. Ese prototipo, pues obviamente quienes más iban a interactuar con él eran los estudiantes en la universidad, y ellos las pruebas que realizaron, solo las realizaron con ellos. Eran ellos dos y la tutora y ya, o la asesora o directora de su proyecto. No hicieron más pruebas, no se enfrentaron a esa población que es la que iba a utilizar ese prototipo o ese elemento que estaban diseñando ellos. Entonces ellos no validaron si habían errores, solo cuando hicieron la prueba una vez con cada uno de ellos y ya. Y eso no es suficiente para yo validar y decir, bueno, si funciona, no funciona. Ese día, al momento de realizar esa presentación o esa exposición, no funcionó. Entonces, nosotros como jurados decimos, bueno, miren, es normal porque estamos trabajando con pues equipos y máquinas y pueden fallar, eso es lo normal. Pero si ustedes hubieran realizado una validación con los estudiantes y decir, no, voy a tomar cierta población para que ellos utilicen ese punto ecológico de los tarros allí, miren cómo funciona, yo tomo los datos de cuántas personas hicieron esa prueba y si funcionó, a cuántas les falló, por qué les falló, qué recomendaciones tienen, qué errores vieron. Ellos no hicieron eso, entonces yo digo, bueno, si no tienen como un porcentaje de error probable de que funcione ese equipo con una prueba con estudiantes, entonces yo no puedo validar ese proyecto. Yo cómo sé que si realmente ellos probaron entre ellos el equipo. Nadie me está justificando a decir, vea, no, es que nosotros hicimos una encuesta, lo utilizamos aquí en la universidad, hay fotos que evidencian que se hizo esta evaluación y sí hay un porcentaje de error del 1 o del 2% y resulta que el día que vinimos a hacer la exposición caímos en ese porcentaje de error del 1 o del 2%, pero lo tenían allí. En ese caso la tesis no se pudo aprobar porque no hicieron ese tipo de evaluaciones antes de llegar a la sustentación. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengan presente y en las empresas, pues también sí van a hacer
o proponer algo, hagan esas pruebas para que descarten errores antes de como tal definir de que eso sí va a ir dentro de la empresa o no va a ir. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, esto de aquí ya es la última parte del día de hoy. Aquí hay como un listado de objetivos. Están unos verbos para objetivos generales y unos verbos para objetivos específicos. Aquí están divididos. Les puse esa tabla ahí, pero realmente en la práctica no se utiliza mucho decir, ay, no, es que este verbo es un verbo para un objetivo específico o para un general. Normalmente, ¿por qué lo dividen? Porque casi siempre los verbos para objetivos generales son más que abarca un trabajo donde no va a haber una medición. Ahí simplemente voy a especificar qué es lo que yo quiero alcanzar con mi trabajo de investigación. En cambio, en los específicos, yo ya ahí voy a implementar como tal las metodologías, voy a obtener los datos, entonces ya son verbos que van más a esa parte de relacionar, de componer, de mostrar, de separar, sintetizar, entonces allí ya va como más al trabajo en campo que voy a realizar. Pero no hay ningún inconveniente si utilizan cualquiera de estas para un general o para un específico. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces ya esta es la última parte. ¿Dudas? Profe, sí, una pregunta. Sí, señor. Profe, ¿hay procesos industriales que son confidenciales o que dentro del mismo proceso, hasta a veces uno que está en las plantas, a veces no tiene como acceso a la información? En el caso de por decir, de alguna mejora o, o el diseño de una mejora de un proceso, y esa confidencialidad que tiene esa empresa en el proceso de exponer en un proyecto la forma investigativa, profe, ¿eso lo tienen en cuenta Pues mira, a la hora de allí, la planificación del proyecto? sí, pues mira, ahí la idea es que si tú vas a proponer algo, pero te digo, cada vez que vas a plantear un objetivo, tienes que saber con qué cuentas y decir, bueno, yo voy a proponer, digamos, voy a proponer una mejora en la empresa o voy a decir, no, vamos a utilizar, no sé, la metodología de Lean Manufacturing para disminuir muchas cosas en el orden y todo este tipo de cosas, en logística, pero entonces yo debo ser consciente de decir, si puedo trabajar con esta metodología o si no me va a tocar enfocarme en otro problema. Algo que también puedo hacer es que, bueno, la empresa me dice, vea, yo sí le voy a proporcionar la información que usted necesita, pero hay un proceso que no podemos hacer y es que se den cuenta todo el mundo, porque como esto se publica en la universidad, de qué es lo que pasa en esta empresa. Entonces yo lo que hago en ese punto es simplemente que no pongo el nombre de la empresa, o sea, siempre cuando pongo la empresa X, incluso hasta le puedo cambiar el nombre. Ah, Normalmente siempre los que nos damos cuenta son los jurados y los asesores o directores. De resto, lo que se hace es esa parte, o sea, me invento un nombre o le pongo la empresa X y no hay ningún inconveniente, porque tu asesor va a estar muy pendiente de que si realmente la información que estás dando ahí, si tomaste datos en campo es de una empresa, pero la empresa te dijo no, o sea, sí puedes hacer tu investigación, pero el nombre de nosotros no puede aparecer por ningún lado. El semestre pasado que fui asesora de un proyecto que hicieron en un ingenio, pasó lo mismo. O sea, ellos hicieron su investigación, lo hicimos, todos conocimos pues el nombre, los asesores, los evaluadores, pero al momento ya de hacer esa publicación y de lo que se iba a llevar a la biblioteca, ya le cambiamos. En todo el documento reemplazamos el nombre de la empresa por una empresa X y ya. Entonces es una manera porque eso tiene también unos términos legales y todos los que aparecemos en ese trabajo, tanto los autores como los evaluadores, como los directores o asesores, nos metemos en problema legal hasta la universidad. Entonces esa es la manera. Cambiar el nombre o poner simplemente ahí una X y ya. ok, profe, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen de pronto más preguntas.
Bueno, creo que no tienen ya más preguntas. Entonces, con esto culminamos lo de la clase del día de hoy. Ya les voy a, bueno, les voy a compartir lo de las actividades que ya están en Teams. Denme un momentico, ya les comparto esas actividades. Listo, entonces allí es la actividad número 1, esta que está aquí, son los grupos que ya conformaron, como les mencioné al inicio de la clase. Entonces aquí en este caso están los grupos pues, de 4 o 5, hay otros que están en parejas, otros en grupos de 3 y así. La idea es que lo primero que van a hacer, van a ir a esas bases de fuentes de información a buscar un artículo científico. Como les digo, debe cumplir con la estructura que les presenté el día de hoy. Recomendación, que el artículo no sea de más de 20 páginas, pues si se pasa una o dos no hay problema, pero les recomiendo que no sea más de 20 páginas, porque cuando le estén haciendo el análisis de esa información, si es un artículo demasiado extenso, les va a quedar muy difícil. El semestre pasado unas niñas no eligieron un artículo, sino que eligieron una tesis que tenía como 120 páginas y casi les da algo haciendo ese trabajo. Entonces, también es para que ustedes mismos pues se ayuden y traten de cumplir con estas características para que el trabajo les quede más fácil y lo hagan de la manera correcta. Entonces, primero, que el artículo científico tenga toda la estructura que se mencionó hoy en la clase. Segundo, que no tenga más de 20 páginas. El tema es libre. Y lo que sí les pido es que ese artículo que elijan lo suban a Teams, a la carpeta de cada uno de los grupos que está ahí creada, para yo leerlo. Normalmente yo siempre lo leo y luego de que leo, reviso los trabajos de ustedes. Luego van a hacer en un documento de Word la entrega de ese trabajo, PDF no, Word, yo lo descargo y lo reviso de esa manera y luego le hago la retroalimentación. Y la parte número 4 dice, deben identificar y señalar las partes de la introducción. Entonces van a hacer exactamente lo que yo les mostré en las diapositivas con esa introducción que vimos del artículo de las garrapatas, tal cual. Van a coger la introducción de ese artículo que ustedes descarguen, la copian, la pegan aquí en Word y señalan con colores identificando, bueno, la breve descripción es esta y está de color azul, amarillo, o sea, no tienen que ser los mismos colores que yo utilicé, pueden ser cualquier otros colores, pero deben hacerlo de la manera que les expliqué hoy, con esa metodología. Copio y pego la introducción en Word y empiezo a señalar la breve descripción, donde identifiqué el planteamiento del problema, donde identifiqué la hipótesis, la justificación o posibles soluciones y el objetivo. Lo señalan con un color diferenciador y me ponen por favor al final a qué hace referencia a cada uno de esos colores. O ponen la flechita ahí al lado como les puse en las diapositivas o al final simplemente ponen breve descripción en color azul, hipótesis en color verde y así sucesivamente cada una de las partes, pero por favor al final eh, deben decirme de qué parte están hablando, porque en ocasiones cogen y me señalan un poco de cosas allí, pero yo no sé realmente si se están refiriendo a que esa es la breve descripción, si es el planteamiento del problema o si es, entonces ya lo saben, por favor no se les olvide indicarme qué es cada color. La entrega es para dentro de 15 días y la hacen en esa misma carpeta que está ahí en Teams, en sus grupos de trabajo. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, entonces creo que les quedó muy claro de qué se trata. Ya les voy a enseñar, porque les dije que el día de hoy iban a quedar dos actividades, pero la Profe, segunda, perdón, una consulta. ¿Esta actividad está ahí en el Teams? Es que no estoy metida ahí en el grupo, pero solamente veo el artículo científico, o ese está en el general. no, estas dos actividades están en la unidad 1 en los archivos, ahí donde está la carpeta de la clase de hoy que tiene los PDFs con las diapositivas, allí está las dos actividades, está allí. De todas maneras, ahorita dentro de un rato yo ya lo programé, creo que a las 8:30 les aparece una actividad
programada como tarea y están las mismas especificaciones y a las 9 les aparece la hora. Ah, ya las vi. O sea, ahí les va, Actividad 1 y actividad 2. ajá, están en la carpeta de la clase del día de hoy. Listo. Carlos, ¿me vas a preguntar algo? Sí, profe, saliéndome un poquito del tema de la clase, profe, usted que tiene más conocimiento que yo, nosotros como estudiantes de ingeniería industrial, nosotros en qué semestre quedaríamos capacitados para el tema de acceso a la práctica industrial. A ustedes eso les toca hacerlo al final. Creo que tienen que cumplir con cierta cantidad de requisitos, creo que el número de créditos. Entonces esas prácticas las hacen como al final. Pero de estar Ah, capacitados fue, o sea, muchos el semestre pasado, desde que vieron esta materia, ya quedaron capacitados. Incluso un estudiante hace 2 semestres lo que hizo aquí lo propuso como plan de mejora en su trabajo, se lo aceptaron, realizó esa investigación allá, tomó datos, hizo encuestas y al final pues lo hicieron en la empresa desde ya, o sea, desde este semestre, cuarto semestre, él lo aplicó en su empresa, incluso eso le sirvió para que lo ascendieran porque lo que encontró fue algo muy bueno, es una empresa de salud que estaba teniendo como unos errores muy graves, incluso involucraba pues cosas tan peligrosas como la muerte, entonces él lo hizo desde ya. Ya es lo que cada uno se exija. Pero en sí en la universidad, pues a final de carrera más o menos, noveno semestre más o menos. Listo. No sé si tenga más preguntas de la primera actividad para compartirles ya la segunda. Bueno, la segunda actividad la van a realizar en parejas. El grupo que creo que hizo el grupo que está de 3 personas, ese grupo pues los voy a dejar que se hagan esos 3 personas. Los otros grupos que están de 4 se dividen ahí en dos. En- Profe, el grupo mío, usted también me había autorizado que fuera las otras dos. ¿Se acuerda? sí, no, ustedes sí, por eso. Este es el trabajo de la introducción que van a hacer de un problema ambiental, es en parejas. ¿Listo? Y ustedes pues ya están en parejas en todos los trabajos, pero me estaba refiriendo a otros grupos porque Ah, bueno, otros ok. grupos hay un grupo de 3 y los otros están creo que de 4 personas, entonces ahí para que se dividan. Ellos sí se dividen porque este trabajo es un trabajo muy corto y pues los 4 no van a poder presentar este trabajo. Entonces, la idea de esto es que el día de hoy yo les expliqué cómo se redacta una introducción para un artículo científico. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a redactar una introducción, pero así igual de breve y de corta, como les mostré la del día de hoy, de ese artículo de los parásitos. Entonces va a ser una sola hoja, va a ser de problemas ambientales. Este tema es un tema muy fácil porque es muy amplio, yo puedo elegir cualquier tipo de problema ambiental, incluso lo puedo enfocar a la ingeniería industrial y van a encontrar mucho tema de eso. No se van a varar por encontrar información que respalde lo que ustedes van a redactar en esa introducción. Y solo un integrante pues va a entregar esa tarea. La del artículo científico que van a descargar y la introducción también solo un integrante la va a entregar. Y la fecha es para el 22 de abril. Entonces, no sé si tengan dudas de esta segunda actividad o les queda todo claro. Profe, para el 22 de abril. Sí, Bueno, es como excelente. es la fecha máxima. Si la hacen antes, pues no importa. Allí la... Ambas actividades son en grupo. Sí, la actividad 1 es en los grupos que establecieron, donde llenaron el formulario, que hay unos de 4, otros de 3 y bueno, algunas parejas ahí, que es la primera actividad de descargar el artículo y ese artículo lo vamos a trabajar durante todas las clases que siguen. Ese es en grupos de 3, 4 y es los que están en teams ya divididos por grupos. Y la segunda actividad es en parejas. Hay un grupo que tiene 3 integrantes, solo ellos pues se van a hacer allí ellos 3 para que uno no quede solo. Los demás que están de 4 se van a dividir. ¿Listo?
Recuerden, solamente va a ser una hoja, también debe ser en Word, en un documento de Word, y solo va a ser ahí una sola página. Entonces es algo muy corto y es con la estructura que les mencioné el día de hoy. ¿Dudas? El de la sola página que usted está diciendo es el artículo del problema ambiental. Sí, el tema es problemas ambientales. Entonces usted eligen cualquier problema ambiental y sobre eso trabajan. Investigan y sobre eso hacen la introducción. Y este es en parejas. Igual, esto les va a aparecer ahorita publicado en el canal general y el del artículo científico les aparece publicada la tarea en la unidad 1. Y estos dos documentos ya están en la unidad 1 ahí en los archivos. Hay unas carpetas divididas por las clases que les estoy dando, están nombradas y aparece tanto las diapositivas que les presenté el día de hoy como las actividades que quedan ahí. Profe, qué pena, es que cuando estaba diciendo la segunda actividad tenía el internet caído y no escuché. ¿Será que me puede repetir? Qué pena. Sí, claro, mira, la segunda actividad se va a trabajar en parejas, lo van a hacer en un documento de Word y lo que van a hacer es que van a redactar una introducción con el tema de problemas ambientales. Entonces ustedes eligen cualquier problema ambiental y con esa información que recolecten de otros autores y en internet, pues van a hacer una introducción de artículo científico, que fue la que les expliqué el día de hoy. Con cada una de esas partes no las tienen que dividir ni señalar, ahí la van a redactar sin poner títulos, sin señalarme con colores, simplemente van a hacer su introducción, que yo al final, pues después de que la lea, voy a ver si cumple o no cumple, pero debe tener pues toda esa estructura, debe ser de problemas ambientales, solo es una página, es algo muy corto y solo un integrante debe subir la tarea a Teams. La fecha máxima para entregarla es el 22 de abril. ¿Listo? De eso se trata la tarea. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Bueno, no sé, más dudas. Si no tienen dudas, entonces ya con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Listo? Nos vemos dentro de 15 días. El día de mañana, en la mañana, ya les va a aparecer la grabación de la clase del día de hoy. ¿Listo? Ok, Listo, profe. profe. Bueno, Bueno, entonces, profe, la Bueno, asistencia. muchas gracias. la asistencia, déjame, ya te envío otra vez por aquí por el chat, te voy a enviar el link de la asistencia. De todas maneras, esa asistencia ya está, también ahí en Teams, en el canal general, ahí está anclada, pero por aquí. Ah, Ahí bueno, ya te pues. la envié. De todas maneras, ahí ya te la envío para que te quede más fácil. Bueno, listo. Entonces, para los demás, feliz noche y nos vemos dentro de 15 días. Listo, profe, igualmente. Hasta Bueno, luego, profe, gracias. hasta luego, que estén bien. Lo mismo, Hasta descansen luego, ustedes. profe. Gracias. Descanse. Chao, Isabel.